Hola a todos y todas, me presento, mi nombre es Anderson Arboleda, espero que la estén pasando medianamente bien en esta cuarentena, resguardándose pues y protegiéndonos junto con nuestras familias. Y el día de hoy, junto con mi compañera Silvia Tarazona, Michael Santos y Tatiana Caballero, expondremos frente a ustedes un artículo que hemos encontrado, que es un review, una revisión de lo que ha sido la evolución de los complejos de coordinación como agentes enlazantes al ADN. A manera de introducción, podríamos decir que los agentes enlazantes básicamente son moléculas que se adhieren al ADN por diferentes mecanismos, ¿sí? Y lo que se busca en esta rama de la química, que es la rama del estudio del ADN desajustado o el ADN que tiene problemas, que por lo general es aquel que genera diferentes tipos de cáncer, es el estudio de moléculas pequeñas que permitan funcionar como pruebas diagnósticos para encontrar ADN desajustados o problemas dentro del ADN a partir de agentes reactivos, y que claramente muchas veces estos agentes también terminan siendo terapéuticos. En este caso nos encontramos frente a lo que son los complejos metálicos. Estos complejos de coordinación poseen 5 características fundamentales que los hacen importantes en el estudio de los problemas del ADN. La primera de ellas es su sistema modular, que es único, es decir, su forma cristalina. La segunda de ellas son los beneficios de las propiedades fotofísicas y electroquímicas que poseen, que se refiere realmente a la capacidad que tienen estos complejos de coordinación de emitir energía en el espectro visible y ultravioleta. La tercera de ellas es la alta sensibilidad, por lo tanto tienen una capacidad única de entrelazarse con las moléculas del ADN por diferentes mecanismos que más adelante vamos a explicar. La cuarta de ellas es su estructura tridimensional rígida, que hace referencia en especial a que los ligandos poseen una capacidad de excitarse y no perder su energía de excitación a través de movimientos moleculares, sino realmente a través de la emisión de energía en forma de luz. Y la quinta de ellas es la especificidad, y es la capacidad que tienen estos ligandos de entrar en los huecos, por decirlo así, o en los lugares específicos donde necesitamos encontrar los problemas dentro del ADN. Podríamos decir que el ADN tiene aproximadamente 3 formas diferentes sobre las cuales se soporta la vida dentro de nuestro planeta. La primera de ellas es llamada la forma B, que fue descubierta por Watson Crick, unos personajes que fueron premios Nobel precisamente por encontrar la estructura del ADN, donde encontramos que hay aproximadamente 10.5 pares de bases nitrogenadas por aproximadamente cada vuelta helicoidal que se da. Una de las características principales de la descripción de este tipo de estructura es que poseemos 2 hélices que se encuentran de forma antiparalela, y que la forma sobre la cual van girando es hacia la derecha. Además, poseen un surco mayor y un surco menor, que hace referencia pues a el espacio dentro de las bases nitrogenadas, sobre las cuales hay un espacio más grande y un espacio más pequeño. La segunda forma que se muestra, que es la B que aparece ahí, que es llamada la forma A, es una forma donde hay aproximadamente 11 pares de bases nitrogenadas por cada una de las vueltas, y se caracteriza por el hecho de que las 2 hélices van de carácter paralelas, girando ambas en el mismo sentido. Además, los surcos, el surco mayor y el surco menor todavía siguen existiendo, puesto que están creadas sobre las mismas bases nitrogenadas. Y la tercera forma, que es la forma Z, es la forma más amplia de todas. Es una forma que se parece a la forma B, pero esta gira hacia la izquierda en vez de hacia la derecha, sigue teniendo sus 2 hélices en forma antiparalela, y además de todo, pues esto tiene una característica fundamental, y es que el surco menor no es como el surco menor de las 2 formas anteriores, sino es un poco más angosto, pero mucho más profundo. El artículo lo que trata de describir son las 3 formas diferentes que existen en los modos de enlace no covalentes. Básicamente existen 3 tipos, y cuando hace referencia a no covalentes es porque los átomos o los tipos de interacciones que se realizan entre las bases nitrogenadas del ADN y los complejos de coordinación no son de carácter covalente, sino son interacciones electrostáticas. Entonces existen 3 tipos de interacciones no covalentes, una llamada enlazamiento de surco, donde básicamente el complejo
el complejo de coordinación es capaz de acercarse tanto por el surco menor como por el surco mayor y producir entre el ADN y el complejo un tipo de interacción que lo mantiene sujeto a la molécula de ADN. El intercalador, donde este básicamente es capaz de meterse dentro de las dos bases nitrogenadas continuas, como se pueden ver en el del medio, donde el complejo de coordinación azul está en medio de dos pares de bases nitrogenadas, y el tipo insertor, que es capaz, además de acercarse, es capaz también de romper con la interacción entre los puentes de hidrógeno que se crean entre las bases nitrogenadas, que básicamente les da las diferentes formas del ADN que expliqué anteriormente. Más adelante será expuesto por mis compañeros y mis compañeras pues a mayor profundidad precisamente estas ideas. Por último, para finalizar, existe un tipo de molécula que es una molécula de carácter orgánica creada por una bacteria llamada la bacteria gram positivo, que crea una molécula llamada la bleomicina, que es un tipo de antibiótico antitumoral que inhibe la replicación de las células cancerígenas, y que esta es actualmente utilizada como una forma de quimioterapia frente a sobre todo las células de los tumores carcinomas o linfomas malignos. Este tipo de molécula funciona como una molécula para combatir el cáncer, pero a la hora de agregar un complejo de coordinación como el complejo que se muestra a la derecha en la figura 4, funciona también como una forma de encontrar los problemas tumorales dentro de las células cancerígenas alrededor de la estructura del ADN nuevamente. En la figura 5 se puede observar la estructura de la bleomicina, la cual consta de 3 dominios. El primer dominio de unión con el metal, el cual contiene una pirimidina con 5 átomos de nitrógeno que pueden ubicarse en una disposición octaédrica con el metal. El segundo dominio lo constituye un péptido de unión con una cadena de disacáridos, y finalmente una unidad de vitiazol con una cola con carga positiva. Aunque la mayoría de estudios se enfocan en trabajar con bleomicinas de hierro, la región metal enlazante puede coordinar con diferentes metales, como lo son el zinc 2, el cobalto 3 y el cobre 2. Una de las propiedades determinantes en el tipo de unión complejo ADN la constituyen los estereoisómeros, pues dependiendo de esto se pueden unir por interacciones hidrofóbicas de surco menor o intercalación en el surco mayor. Se traen a manera de ejemplo los compuestos de trisfenantrolina, presentes en la figura número 6, en los cuales se observa que el enantiómero D prefiere actuar como un intercalador metálico, mientras en el L se favorece en la unión vía surco menor. Esto se hace evidente en la figura número 7, en donde se observa la unión de este complejo con la forma más común del ADN. Entonces, como podemos observar en el recuadro rojo, se encuentra el isómero que prefiere hacer la unión por intercalación, mientras que en el recuadro verde observamos el isómero que prefiere hacer la unión en el surco menor. Las connotaciones A y B corresponden a la A corresponde a la vista lateral de la cadena de AN unido al complejo, y B corresponde a la vista superior de la cadena de AN unida al complejo. Otro tipo de unión complejo ADN lo constituyen los intercaladores. Estos pueden ser pequeñas moléculas orgánicas o complejos que se ubican entre dos pares de bases nitrogenadas vía empaquetamiento pi. Como se observa en la figura 8, los intercaladores metálicos entran a la doble hélice incrementando el tamaño del surco mayor, con el ligando intercalante actuando como un nuevo par de bases, lo cual distorsiona mínimamente la estructura de cadena del ADN. En la figura 9 se observa la estructura general de los intercaladores metálicos, con dimensiones necesarias para llevar a cabo la intercalación.
Por su parte, en la figura 10 se presentan dos intercaladores comunes, con ligandos intercalantes sombreados de color azul. Entre las características de los intercaladores metálicos, destaca que estos están saturados en coordinación y son inertes en sustitución. Por lo tanto, no hay coordinación directa con cadenas de ADN, con las bases de ADN, perdón. Sin embargo, estos compuestos poseen propiedades fotoquímicas y fotofísicas marcadas, las cuales han sido empleadas para comprobar la unión del complejo con el ADN. A manera de ejemplo, se presenta el cambio de absorción del complejo de rutenio, como se puede observar acá en la figura. Este intercalador metálico expresa luminiscencia solvatocrómica, solo en soluciones orgánicas. En soluciones acuosas, los átomos de agua desactivan el estado excitado mediante los enlaces nitrógeno-hidrógeno, ocasionando que la luminiscencia no ocurra. Conociendo esto, la gráfica muestra una solución acuosa del intercalador metálico, la cual no presenta pico de absorbancia. Por su parte, la solución acuosa del intercalador metálico unido al ADN presenta absorción. Esto se explica debido a que la intercalación genera un ambiente protegido. De esta manera, al encontrarse el ligando con el ligando intercalante entre los pares de bases nitrogenadas, se genera un ambiente de tipo solvente orgánico, el cual impide la entrada de agua y por ende la desactivación de los pares de electrones libres de los nitrógenos endocíclicos ligados al intercalante. Continuamos con la sesión fotoactiva. En muchos casos, la irradiación del complejo metálico intercalado con la luz de longitud de onda corta de 303 a 325 nanómetros inicia la incisión del filamento cerca al sitio de acción. En la diapositiva que hay en pantalla, en la figura número 12, pueden observar la incisión fotoactiva del ADN por intercaladores metálicos, mientras que en la figura 13 pueden observar la estructura del ADN, en la cual el uso de intercaladores metálicos bifuncionales, es decir, complejo de coordinación péptido, permite realizar la excisión del ADN sin la necesidad de utilizar radiación. En la diapositiva pueden observar la estructura química de la nucleasa artificial, la cual es la figura A, y B, el agente luminiscente cross-linking. Muchos laboratorios de investigación encuentran más conveniente el uso de agentes de escisión de ADN que cortan sin radiación. Esto se logra con el uso de metalointercaladores bifuncionales en los que el péptido coordinador de metales está unido covalentemente. El metalointercalador actúa como un vector de direccionamiento que entrega el metalopéptido a la cadena principal del azúcar fosfato. Este azúcar fosfato promueve la escisión de la cadena de ADN hidrolítico. Los metalointercaladores son moléculas estructuralmente rígidas con simetrías bien definidas, lo que las hace particularmente adecuadas para el reconocimiento molecular selectivo de las secuencias de ADN específicas. La estereoquímica es de suma importancia en la construcción de agentes de reconocimiento específico del sitio. De hecho, uno de los primeros hallazgos fue debido a la necesidad de hacer coincidir la quiralidad del malo intercalador con la doble hélice. Esta discriminación enantioselectiva es principalmente de naturaleza estérica y depende del tamaño de los ligandos auxiliares en relación con el surco del ADN. Como un ejemplo, podemos sumar que se observa poca enantioselectividad con metalintercaladores que llevan pequeños ligandos auxiliares como fenantrolina, bipiridina, mientras que se logra una enantioespecificidad completa con los ligandos auxiliares más voluminosos como el DPM. En pantalla podemos observar dos imágenes. La primera es la figura 16, en la cual podemos observar la estructura cristalina de un insertor metálico enlazado a una discordancia de ADN localizada. En la figura más pequeñita, en la parte de arriba, la figura 17, encontramos la forma general de un insertor metálico. Los insertores metálicos expulsan el par de bases nitrogenadas de la cadena de ADN con su ligando
planar actuando como reemplazo de las mismas. Los metalinsertadores, como los metalintercaladores, contienen un ligando aromático plano que se extiende hacia la pila de bases al unirse al ADN. Sin embargo, mientras que los metalintercaladores desarrollan el ADN e insertan su ligando plano entre dos pares de bases intactos, los metalinsertadores expulsan las bases, como lo habíamos dicho antes. El ADN incompatible no solo representa un objetivo muy importante, sino que también presenta un desafío único desde la perspectiva del reconocimiento molecular. Los desajustes de las bases del ADN, por ejemplo la adenina, la citosina, se producen en la célula como resultado de errores durante la replicación o exposición a agentes genotóxicos. La fluorescencia es un método muy atractivo en las aplicaciones del diagnóstico, ya que se podría hacer un diagnóstico temprano, facilitando detectar los desajustes en el ADN genómico. Como resultado de esto, podemos detectar dos fluoróforos diferentes, el fluoróforo A y el fluoróforo B. El fluoróforo A tiene un centro metálico de rutenio y busca combinar el interruptor de luz de ADN. Sin embargo, mientras el complejo exhibe un comportamiento de interruptor de luz y unión específica no coincidente, la dimerización del ligando aromático conduce a fluorescencia no específica y por lo tanto limita drásticamente su potencial de diagnóstico. El segundo fluoróforo es un poco más eficiente que el primero, como se puede ver en la figura B. En solución libre y en presencia de ADN ocurre un apareamiento iónico entre el complejo de rodio catiónico y el fluoróforo aniónico, que apaga dramáticamente la fluorescencia del complejo en presencia de ADN no coincidente. El voluminoso inserto de metalo se une al ADN polianónico y el fluoróforo aniónico es por consiguiente electrostáticamente repelido lejos del resto de rodio, atenuando así el enfriamiento intramolecular de insertos metálicos específicos de exaltación al descubrimiento de polimorfismos de un solo nucleótido, con abreviatura SNP. Son mutaciones de base única que constituyen la mayor fuente de variación genética en humanos y puede conducir a variaciones en la disposición a la enfermedad o respuesta a productos farmacéuticos. Aunque existen otras metodologías para el descubrimiento de SNP, la detección sigue siendo costosa y las tasas de falsos positivos son altas. Un CNP se amplifica por PCR, se desnaturaliza y luego se vuelve a acoplar en presencia de una muestra agrupada. El resultante, los duples que no coinciden se cortan selectivamente a través de irradiación en presencia de los complejos con centros metálicos de rutenio, marcado con fluorescencia en el extremo y analizando con electroforesis. Esta aplicación se ha vuelto de gran importancia debido a la eficiencia que hay en otros equipos, lo que provoca el aumento de transformaciones cancerosas y por ende que las quimioterapias no funcionen del todo bien. En la diapositiva vemos dos compuestos con centros metálicos de rodio. Se descubrió que ambas moléculas inhiben selectivamente la proliferación celular. La respuesta antiproliferativa se ve reforzada por la irradiación. Considerando que estos complejos se unen al ADN solo de manera no covalente, la presencia de cualquier efecto citotóxico, especialmente sin irradiación, fue bastante sorprendente. Los complejos de rodio son trisheterolípticos, empleando una bipiridina modificada con correa para establecer el enlace entre los dos restos. En la figura A se observa un conjunto del metaloinsertor que está unido a una anilina conocida para formar adductos covalentes. En cambio, en la figura B, un complejo metálico que se coordina para sitios de doble guanina en el ADN y posteriormente inhibe ambos transcripción y replicación. Como su alquilador primo, este conjugado logra ajustar la reactividad del platino. Al vincular un sitio no coincidente, el resto del platino luego forma un adducto covalente. En la figura 21 se observa la captación celular y nuclear que se logró primero mediante la conjugación de un péptido de octarginina. El péptido colgante no daña la capacidad del resto del rodio para unirse. Sin embargo, aumenta la unión no específica por el complejo. Un efecto atribuible es el carácter catiónico del péptido. En la figura número 22 vemos una imagen de microscopía de un conjugado trifuncional, fluoruro, rodio y péptido, que proporcionan
visual evidencia de la rápida absorción del conjugado en los núcleos de las células de HeLa.